No, gente, grave denuncia hacen hoy. Hoy los petristas, los aliados de Ahmed Schach, están presionando a este personaje para que renuncie a su curul. Solamente, gente, porque este denunció que el guerrillero Gustavo Petro se robó la plata de los panamericanos. Y este no le gustó porque recordemos que este es de Barranquilla y el guerrillero asesino ganó en Barranquilla y este fue el pago de este asesino de robarse más de 8 millones de dólares del pueblo colombiano. Y Ahmed Schach está siendo amenazado y está siendo presionado por orden de su aliado criminal. Recordemos, este petrista hoy está denunciando a su propio aliado criminal Gustavo Petro y está siendo amenazado, y el guerrillero asesino lo puede mandar a asesinar junto con sus socios. Recordemos quiénes son los socios del guerrillero: las FARC, el ELN, paramilitares y el grupo terrorista de la primera línea. Este congresista, solamente por denunciar al guerrillero, a sus aliados, un petrista, denunció al guerrillero asesino Gustavo Petro que se robó los 8 millones de los panamericanos, y hoy está siendo presionado por petristas lagartos de izquierda comunista. Escuchen este explosivo audio donde denuncian al guerrillero asesino y donde están presionando al congresista para que renuncie a su curul solamente porque este denunció al guerrillero. El petrista denuncia a este asesino criminal. Fuerte malestar en el petrismo por críticas de Ahmed Schach al gobierno. Algunos estarían pidiendo que deje su curul. Semana conoció que existe un grupo de petristas recalcitrantes en el que no cayeron bien los comentarios del congresista contra el gobierno por pérdida de los Juegos Panamericanos. Ahmed Schach, representante a la Cámara por el Atlántico del Pacto Histórico, se encuentra en el ojo del huracán por sus fuertes críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro tras la pérdida de los Juegos Panamericanos de 2027. El congresista ha sido claro en decir que su administración permitió que se retirara la sede por incompetencia y negligencia. Mientras el mandatario asegura que fue culpa de la administración anterior, el congresista le pide que asuma su responsabilidad y arremete contra Astrid Rodríguez, ministra del Deporte. ¿Incumplió Duque? Sí, lo hizo. Es la absoluta verdad. El primer incumplimiento se dio en ese gobierno del Centro Democrático, partido al que no pertenezco y del que no esperaba nada. Pero cuando mi presidente tomó las riendas, ese sí de mi partido Colombia Humana, yo de verdad. Es decir, lo pactado a final de año en este gobierno se incumplió y con eso demostramos que no tenemos seriedad, que somos negligentes, poco confiables. No hablemos más de Iván Duque, por favor, que ese señor no es quien manda actualmente en Palacio. Lo mínimo, presidente Gustavo Petro, es reconocer con humildad el error y no buscar culpables en otro lado, dijo el congresista en su cuenta de X. De una vez, cuentas de apoyo al gobierno comenzaron a atacarlo en redes sociales. Sin embargo, no solo las llamadas bodegas están en desacuerdo con lo que dice. Contexto: Ahmed Schach se despacha contra gobierno Petro por perder Juegos Panamericanos y él exige que se le pida perdón a Barranquilla. Semana conoció que existe un grupo en WhatsApp integrado por senadores y representantes del petrismo puro, además de la presencia de una funcionaria del gobierno. En ese espacio conversan los más cercanos y comprometidos con el presidente y es el medio por el que organizan encuentros presenciales. Este medio conoció que en el chat habrían criticado fuertemente a Schach. Incluso, algunos habrían propuesto pedirle la curul al congresista elegido en 2022. Otros estarían comentando que el presidente debería regañar públicamente al parlamentario de la Comisión Séptima, con el fin de responder a las críticas que plantea en medios y redes sociales.
Semana consultó con varios congresistas del pacto histórico, quienes aseguran que es claro que existe un fuerte malestar con lo que dice Scaf. Otro desmiente que se haya criticado al representante a través de los grupos de WhatsApp de la bancada. Lo cierto es que el grupo es reducido. En él no entran congresistas que no se identifiquen del todo con ideales de izquierda. También harían parte algunos excongresistas afines al gobierno nacional. Escas criticó en su cuenta de X a algunos progresistas que buscan justificar la pérdida de los Juegos Panamericanos de 2027. Entristece ver cómo algunos progresistas, para justificar la pérdida de los Juegos Panamericanos por incompetencia de la ministra del Deporte, han desatado una andanada de comentarios clasistas llenos de odio contra Barranquilla y los barranquilleros, dijo. Contexto: Ahmed Escas se rebela contra Petro por pérdida de Panamericanos, le dijo de todo y defendió a fondo a Barranquilla. Y agregó en la publicación: basta leer los comentarios para comprobar que muchos se alegran de lo que pasó porque consideran que Barranquilla es una cloaca llena de vagos corronchos, que no nos bañamos, que solo mamamos ron y que votamos por lo peor del país. Les recuerdo que aquí ganó, de lejos, el presidente Gustavo Petro y que la más grande manifestación en su apoyo se hizo en Barranquilla. También reiteró su postura sobre lo ocurrido y aseguró que, si bien sigue defendiendo el gobierno, no puede justificarlo. Entristece ver cómo algunos progresistas, para justificar la pérdida de los Juegos Panamericanos por incompetencia de la Mindeporte-Col, han desatado una andanada de comentarios clasistas llenos de odio contra Barranquilla y los barranquilleros. Entiendan algo, la sede se perdió porque el gobierno incumplió. Así de sencillo. Yo sigo firme con Gustavo Petro y estoy metido en toda clase de líos jurídicos por apoyarlo, pero no por eso voy a defender lo indefendible. Si por esta posición van a tratarme de bandido y de manguito, cosa que ya ni me sorprende, y van a tildar a toda una ciudad de corrupta y bruta, revísense. Están muy mal, manifestó. Ahmed Escas se rebela contra Petro por pérdida de Panamericanos, le dijo de todo y defendió a fondo a Barranquilla. Además de criticar la gestión de la ministra Rodríguez, también la calificó a ella como una incapaz en todo el sentido de la palabra. La decisión oficial de Panam Sports este jueves 1 de febrero de que los Juegos Panamericanos 2027 ya no se llevarán a cabo en Colombia no solo generó indignación en varios sectores del país, sino que el mismo presidente Petro salió a responder ante la determinación del organizador. Ahora, la candidatura para la organización de las justas está entre Asunción, capital de Paraguay, y Lima, capital de Perú. El jefe máximo del pacto histórico, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter, manifestó que el verdadero culpable por el descarte de las justas es el gobierno del expresidente Iván Duque Márquez. El gobierno de Duque incumplió con los organizadores de los Juegos Panamericanos, así lo dice la carta que me envió el Comité Olímpico. Nuestro gobierno tenía plazo para pagar hasta el 31 de enero de este año y se les hizo saber que se pagaría antes de llegar a esta fecha. Los organizadores del torneo suspendieron el acuerdo con Colombia. Ya había un compromiso del presidente de la organización con el presidente del Paraguay. Ese tipo de maniobra no debió hacerse burlándose de Colombia, dijo el presidente. Ante la polémica que se desató y que está marcando la coyuntura del país en estos momentos por la pérdida de una importante competencia para la ciudad de Barranquilla, el representante a la Cámara Ahmed Escas ha hecho varias publicaciones en su cuenta de X al respecto. La más reciente fue una respuesta en la que no solo responsabiliza al gobierno del expresidente Iván Duque por el tema de los Juegos, sino también al gobierno de Petro por la falta de compromiso con los pagos que debían realizarse. Contexto: ministros molestos porque Laura Sarabia sí les pidió la renuncia. ¿Qué fue lo que pasó?
¿Incumplió Duque? Sí, lo hizo. Es la absoluta verdad. El primer incumplimiento se dio en ese gobierno del Centro Democrático, partido al que no pertenezco y del que no esperaba nada, señaló en su cuenta de X. Escas no dejó títeres sin cabeza y también culpó a la ministra de Deporte, Astrid Rodríguez, por no pagar en diciembre, porque, según sus propias palabras, le dio miedo girar tanta plata. En sendos mensajes, el representante también señala que tenía muchas esperanzas de que con Petro los panamericanos se convirtieran en una realidad, pues había una palabra empeñada de por medio. Cuando mi presidente tomó las riendas, ese sí de mi partido, Colombia Humana, yo de verdad esperaba, porque lo conozco y apoyo y sé lo mucho que quiere a Barranquilla, que el último acuerdo que se hizo en Casa de Nariño para no perder la sede de los Juegos, se cumpliría a rajatabla. Era palabra empeñada, dijo. Contexto exclusivo, la red de tráfico de libretas militares, donde hay 2 coroneles capturados, buscaba gomelos para cobrarles fuertes sumas de dinero. Deja de defenderla y de justificar su incompetencia. De nuevo, Escas comienza a desgranar cuál fue el acuerdo de pago que se hizo en la actual administración, pero en el que también hubo responsables que no se comprometieron ni con Barranquilla ni con el país y hoy la consecuencia es perder esta competencia. Pagar en diciembre $4 millones y pagar en enero otros $4 millones para enderezar el curso de una relación que venía fueca con Empanam Sports, señaló. Ante ese compromiso, que no se llevó a cabo, Escas manifestó que lo único que quedó demostrado fue la falta de seriedad y que somos negligentes, poco confiables. La sede la perdimos justamente porque en diciembre en Mindeportecol no hizo ningún pago, se pasó por el forro el acuerdo. Es decir, lo pactado a final de año en este gobierno se incumplió y con eso demostramos que no tenemos seriedad, que somos negligentes, poco confiables. No hablemos más de Iván Duque, por favor, que ese señor no es quien manda actualmente en Palacio, expresó el congresista. Además de criticar la gestión de la ministra Rodríguez, también la calificó como una incapaz en todo el sentido de la palabra. Y sigue ahí, en su cargo, como si nada, lo cual es indignante para Escas ante el desacierto y en la vergüenza que hoy sume al país. Por este hecho, le expresó a Petro que deje de defender a Rodríguez. Si Astrid hubiese pagado a tiempo el dinero que debíamos transferir en diciembre, no en enero, como afirmas, nada de esto habría pasado. Por respeto a Barranquilla, te pido que dejes de defenderla y de justificar su incompetencia. Contexto, Universidad de Antioquia responde a polémica por estudiantes que llevan más de 30 semestres en pregrado, está acorde al reglamento. Reconocer con humildad el error. En medio de la situación que se ha generado en torno a las justas, Escas le envía un sentido mensaje a Petro, diciéndole lo mínimo, presidente en Petro Gustavo, es reconocer con humildad el error y no buscar culpables en otro lado. Pero también le recalca que es su aliado incondicional, de charista, no tengo un pelo, te digo lo que te digo desde el más profundo respeto y cariño, pero antes que petrista o congresista del pacto, me debo a Barranquilla, mi tierra prometida, y Barranquilla merece una respuesta distinta de tu parte. Presidente Gustavo Petro en rueda de prensa sobre la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Y por eso resalta y él le recuerda al mandatario que repare a Barranquilla ante este gran error, porque esa ciudad votó para que hoy ocupe la Casa de Nariño. Lo mínimo es resarcir el daño, que sí lo hubo, y reparar a una ciudad que te apoyó para que tú estuvieras donde estás. De un gobierno progresista, espero más autocrítica, no espejo retrovisor buscando responsables en el pasado, recalcó.